El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos un texto que se encuentra en el libro de Efesios. En estos días que estamos orando por la unidad de la iglesia, este es un texto de aquellos que debemos considerar a la hora de meditar por la unidad o sobre la unidad. Efesios capítulo 4, vamos a leer varios versículos, es un pasaje extenso, no sé si me van a dar los minutos para poder explicarlo profundamente, quizás le demos un pantallazo para que ustedes que están viendo el video luego estén buscando de la palabra del Señor y ahondando en esta escritura. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este primer pasaje, o el inicio del capítulo, Pablo habla de una manera práctica qué acciones tenemos que tener para mantener la paz, la unidad. ¿Sí? La paz es una de esas características y de alguna manera podríamos mirar allí, ¿no? Humildad personal, con toda mansedumbre frente a las situaciones que el enemigo genera, porque para que haya unidad tenemos que batallar contra la desunión, ¿no? Satanás empieza a enviar espíritus de confrontación, de contienda, que nos llevan a romper esa unidad. Y la manera práctica de hacerlo es así, ¿no? Con mansedumbre, soportando con paciencia a los demás en amor, con humildad. Y luego empieza a hablar de las razones de la unidad o la importancia de la unidad. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y hasta allí. Dice acá, nosotros tenemos que unirnos porque hemos sido creados en unidad. Hemos sido llamados a vivir en la unidad. No puede haber otra manera. No existe un cristiano desunido. No existe. Ese es un cristiano gobernado por Satanás, de alguna manera, ¿no? Influenciado por el infierno. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu, un cuerpo, tenemos un Señor, un bautismo, un Dios. ¿Cuántas cosas son uno en la vida de Dios? Y nosotros con el Señor debemos caminar de igual manera, ¿sí? Aunque hay cosas que nos diferencian. Una cosa es diferenciarnos y otra cosa es dividirnos. Una cosa es ser diferente y otra cosa es estar dividido, ¿sí? ¿Por qué insisto sobre este tema? Porque cada uno de nosotros somos personas individuales, con pensamientos distintos, pero debemos estar unidos. ¿Unidos en qué? En el Espíritu de Dios. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Esa gracia ya nos hace individuales, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones que Dios le dio a cada uno de nosotros de diferentes maneras nos hace distintos, pero eso no quiere decir que tenemos que estar desunidos. Todo lo contrario, tenemos que estar más unidos para usar esos dones de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Y esto de que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo: ¿quién es el que nos hace diferentes? Dios mismo. Jesucristo fue, venció y tomó dones para repartirlos entre nosotros. Los dones ministeriales
que son los dones que presiden la iglesia, que gobiernan la iglesia, son estos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones que están derramados sobre la iglesia para que presidan, para que de alguna manera conduzcan a la iglesia y trabajen en pos de la unidad. Porque después de esos dones hay montones de dones, algunos espirituales, algunos tienen que ver con el servicio, montones de dones que el Señor repartió en la congregación, en las congregaciones, y algunos de ellos inclusive en los pastores y los que presiden las congregaciones. ¿Para qué? Para que cada iglesia ejerza la tarea que el Señor le encomendó de manera individual. Dios a cada iglesia le pide algo y tiene que ser fiel a eso que Dios le pidió. Y todos nosotros tenemos que estar unidos. ¿Estar unidos detrás de qué? Detrás de ese propósito. El creyente que va a la iglesia, a su iglesia, debe entender el propósito y debe ser parte de ese propósito. ¿Por qué? Porque Dios a esa iglesia le va a pedir algo. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a rendir cuenta de lo que nos dio y de lo que nos pidió. Por eso es tan importante la unidad. Porque si estamos desunidos, Satanás hace lo que quiere con nosotros y no somos efectivos en aquello que el Señor nos llamó, en aquello que el Señor nos pide. Tenemos que trabajar esforzadamente por la tarea a la cual el Señor a nosotros como iglesia nos encomendó. De ello hemos hablado mucho acerca de la oración, de la intercesión, de la confrontación contra espíritus territoriales que quieren gobernar la mente de las personas, y el Señor a nosotros como iglesia nos llamó a estar en la brecha, a enfrentarlo, a cerrar las grietas. Pero claro, el enemigo, que es muy astuto, abre grietas a nuestras espaldas. Nosotros estamos mirando hacia adelante, orando para tratar de alcanzar la victoria, no solo para nosotros, sino para toda la nación, conforme al propósito de Dios. Y el enemigo por atrás empieza a socavar, y las personas que por allí se descuidan, se desatienden o se enredan con las cosas de la vida, empiezan a perder fuerza, generan apertura de grietas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y los demonios se meten para perturbar, ¿sí? Para dañar, para dividir, para traer conflictos. Y es allí donde muchas personas empiezan a tener desavenencia, los matrimonios, las familias, los hermanos en el trabajo. Claro, un espíritu de división se fue metiendo y ganando lugar. Para ello, nosotros tenemos que seguir orando por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia nos permite enfocarnos en el propósito de Dios. Si la iglesia está unida, el diablo no puede entrar. Y si no entra, no hay división, hay unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trabaja por la unidad de la iglesia. Él es el que nos une, el que nos insta, el que nos inspira a estar unidos. Aunque reconocemos que somos diferentes, que tenemos temperamentos distintos, que tenemos maneras distintas de pensar, pero el Espíritu Santo nos une, somos hermanos. Allí cuando encontramos un hermano por la calle, inmediatamente es como que nuestro corazón salta, la alegría de ver a uno de nosotros, ¿no? En estos días no nos podemos abrazar, los tenemos que cuidar, pero si no fuera así, nos daríamos un abrazo, ahí nos quedaríamos un rato largo charlando. ¿Por qué? Porque hay algo que me acerca a esa persona, es que tenemos el mismo espíritu, ese Espíritu Santo que dice unite, quédate allí unido con esa persona, porque es parte del cuerpo de Cristo de la iglesia. El apóstol Pablo sigue hablando de la unidad y hasta ahora está hablando de una unidad práctica y explicando el porqué de alguna manera de la unidad. Pero luego habla del propósito superior de la unidad. Estos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, trabajan ¿en qué? Dice, hasta versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La tarea de los dones ministeriales es establecer
unidad de fe en el cuerpo de Cristo. Dios no solamente quiere una unidad afectiva, relacional, una unidad que nosotros podamos orar juntos, sino quiere una unidad de fe. Imagínense, si toda nuestra congregación caminamos en la unidad de fe, los milagros que van a suceder, el poder de Dios se va a manifestar, la unidad de la fe y del conocimiento. Crecer en el conocimiento. Cada uno de los dones va a dar una característica de Jesucristo, nos va a dar una mirada diferente y todo esto va a permitir que aprovechemos, que aprendamos, que crezcamos y que nos desarrollemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el punto más alto. Alcanzar la plenitud de Cristo. Pablo dice por allí, no es que yo ya lo he querido, no, ya lo he alcanzado, dice en Filipenses, sino que prosigo para ver si lo logro, ¿no? Claro, nosotros tenemos que ir mirando ¿a quién? A Cristo, nuestro modelo. Y para eso es indispensable la unidad. Mis hermanos queridos, espero que puedan meditar un poco más en este pasaje, que es largo, que es muy lindo, ¿sí? Que nos enriquece tanto, pero sobre todo que lo podamos llevar en práctica a la hora de la unidad. Nuestra unidad nos beneficia como cuerpo y como familia, como persona individual, porque si estamos unidos a la iglesia, la bendición de Dios va a llegar con mayor rapidez a nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, en este día te damos gracias, Señor, porque tú trabajas a través del Espíritu Santo para que caminemos en unidad. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de ella, a ser personas, Señor, que caminan en pos del propósito que tú has establecido de antemano para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no desatender, Señor, a no distraernos, a no enredarnos, porque esto nos perjudica individual y corporativamente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.